Estamos en un momento crucial en la búsqueda del equilibrio entre la preservación del entorno y el progreso económico y sostenible. Decidir cómo se invierte nuestro dinero y qué negocios reciben nuestro apoyo afectará directamente la calidad de vida y las dinámicas económicas que tendremos a futuro. Uno de los actores clave en esta carrera para ayudar al planeta es el sector financiero. La forma en que grandes corporaciones como aseguradoras y fondos de pensiones invierten el dinero de sus clientes puede acelerar o retrasar las acciones que buscan frenar el cambio climático. Muchas organizaciones perciben erróneamente que el cambio climático no les impactará sino a largo plazo y por ello no lo tienen en cuenta a la hora de tomar decisiones. Aunque es difícil prever la gravedad de los efectos económicos que tendrán los cambios en los patrones climáticos ocasionados por el calentamiento global, es crucial equilibrar las inversiones tradicionales con aquellas que fomenten la resiliencia climática y promuevan una transición financiera a una economía de bajas emisiones en carbono. Los grandes actores financieros han invertido en acciones que históricamente han sido rentables para ellos, pero han omitido por años la relación que sus inversiones tienen con el cambio climático y los riesgos que pueden implicar. Riesgos que no solo involucran aquellos impactos físicos por el cambio en los patrones del clima como inundaciones, aumento de temperatura, entre otros, también puede implicar riesgos de tipo regulatorio cuando, por ejemplo, el gobierno crea condiciones, regulaciones o licencias adicionales, tecnológicos cuando deben sustituir servicios existentes para acoplarse a nuevas tendencias, de mercado cuando deben adaptarse a las demandas del sector por los cambios en las dinámicas o el aumento en los costos, y reputacionales cuando deben acoplarse a las preferencias de los consumidores y a la estigmatización del sector. Una organización que invierte sin entender estos riesgos a largo plazo será menos resiliente al cambio climático y sus rendimientos tendrán menos beneficios. Por el contrario, una compañía que busque la resiliencia climática dentro de sus inversiones y que busque mitigar los efectos del cambio climático puede estar más preparada para encontrar las oportunidades en este gran desafío. Como toda transición, es un reto y requiere esfuerzos adicionales, capacidades y otras maneras de vencer los obstáculos y encontrar nuevas oportunidades. Se puede mejorar la eficiencia al diseñar nuevos procesos o productos, mientras se gestionan los riesgos y se apoya la transición a una economía baja en carbono. Si bien estamos en una carrera por conservar el planeta, la sociedad y la economía y además adaptarnos al cambio climático, la meta depende del camino elegido. Desde la Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de América Latina, la CADI, hemos propuesto un camino para acompañar al sector financiero a sumarse a la acción climática. Creamos un espacio para el aprendizaje entre pares y el intercambio entre actores del sistema financiero. Así, contribuimos a los esfuerzos de cada país para involucrar al sector privado en su transición a una economía más resiliente al cambio climático. Desde el 2022 fortalecemos las capacidades de más de 135 tomadores de decisiones de México y Perú a través de 7 talleres. Entregamos recomendaciones personalizadas a 22 inversionistas institucionales y acompañamos a 11 en la implementación de su esquema de divulgación de información financiera relacionada con el clima. Desarrollamos 29 publicaciones y generamos información clave para apoyar la toma de decisiones de entidades reguladoras. La transición financiera no solo depende del sector financiero, también está en manos de cada uno de los inversionistas como tú, que tiene el poder de decidir a dónde va su dinero y cómo debe ser utilizado. Por eso investiga, consulta y revisa dónde lo pones. Y si haces parte de una organización del sector, te invitamos a conocer más sobre la CADI y todos los recursos disponibles. Porque una manera de avanzar en el cuidado de nuestro planeta es ir juntos por la transición financiera.